La guerra se había prolongado durante 3 largos años en el sector Nexus. Y hoy, el campo de batalla se extendía interminablemente por el oscuro vacío del sistema Kepler. El almirante Bexar se encontraba en el puente de mando de su nave insignia, observando la pantalla táctica. Miles de puntos verdes representaban a su flota zafriana. Cada punto era un enorme dreadnought, algunos de 15 kilómetros de proa a popa, repleto de cañones de plasma capaces de derretir asteroides y armas gravitacionales capaces de deformar el espacio mismo en el lado opuesto del sistema. El general Xmore comandaba una fuerza igualmente aterradora de bionaves. Estas naves vivientes pulsaban con energía orgánica, sus agujeros ondulaban como tejido muscular al moverse por el espacio. Las más grandes parecían enormes criaturas marinas de los mundos de pesadilla, con tentáculos que podían envolver naves enemigas y mandíbulas aplastantes revestidas de dientes metálicos. Al sufrir daños, simplemente desarrollaban nuevas partes, lo que hacía casi imposible su destrucción permanente. Ambas flotas llevaban 8 meses enfrascadas en esta lucha mortal. Cada día traía nuevas batallas, cada una cobrando docenas de naves y miles de vidas. Sin embargo, ninguno de los dos bandos conseguía la ventaja necesaria para la victoria. Los Zeprans contaban con tecnología superior y formaciones disciplinadas. Mientras que los Krotax poseían naves regenerativas y un instinto de combate feroz que los hacía increíblemente peligrosos en combate cuerpo a cuerpo, lo que estaba en juego era inmenso. El sector Nexus albergaba las rutas hiperespaciales más valiosas de la galaxia, y quien las controlara dominaría el comercio interestelar durante generaciones. Ambos imperios lo habían apostado todo en esta lucha, sabiendo que la derrota significaría el fin de su influencia galáctica. En la lejanía, en el sistema de Almas, el capitán Jake Morrison recibía órdenes en la estación Terra. El mensaje llegó a través de canales encriptados con las más altas clasificaciones de seguridad. Y mientras leía el breve contenido, su rostro curtido no mostraba ninguna emoción. Su grupo de trabajo se desplegaría de inmediato en el sistema Kepler. No se dio ninguna explicación de por qué se enviaban 12 naves humanas a la zona de guerra activa más peligrosa de la galaxia. Morrison había comandado misiones en el espacio profundo durante 15 años, pero nada comparable a esto. Su nave insignia, el USS Liberty, se consideraba grande para los estándares terrestres, con poco más de 300 metros de eslora. Las otras 11 naves de su grupo operativo eran más pequeñas. Aún así, eran cruceros y destructores de aspecto impresionante. Junto a las naves civiles, pero serían eclipsados por cualquier nave militar seria de las principales potencias galácticas. La comandante Lisa Park llamó a la puerta de su camarote y entró sin esperar permiso. Había sido su oficial táctica durante 5 años, y su agudeza mental los había sacado de situaciones más peligrosas de las que Morrison se atrevía a contar. Llevaba el pelo oscuro recogido al estilo reglamentario, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación que Morrison sentía por las nuevas órdenes. «Capitán, he estado revisando los informes de inteligencia sobre el sistema Kepler», dijo, colocando un bloc de datos sobre su escritorio. «Las cifras son asombrosas. Hablamos de más de 4.000 naves de guerra activas en combate continuo. Cada bando tiene potencia de fuego suficiente para destruir sistemas estelares enteros». Morrison asintió con gravedad mientras revisaba las evaluaciones tácticas. Los dreadnoughts ceprianos tenían una longitud promedio de 8 kilómetros y montaban armas de energía capaces de destruir planetas. Las bionaves Kruak eran aún más grandes, algunas alcanzando los 12 kilómetros, y sus armas orgánicas podían devorar literalmente naves enemigas para impulsar su propio crecimiento y regeneración. El teniente comandante Ryan Walsh apareció en la puerta. Su uniforme de ingeniero estaba manchado de grasa por el mantenimiento del reactor que había estado supervisando. Walsh era el tipo de ingeniero capaz de hacer funcionar un hipermotor averiado con piezas de repuesto y determinación, pero incluso su optimismo parecía moderado al entregar su informe. «Capitán, he realizado diagnósticos completos en todos los sistemas de la flota». Walsh dijo, «Todo está funcionando a su máxima eficiencia, pero debo ser honesto. Nuestras armas y escudos no fueron diseñados para este tipo de enfrentamiento. Nos enfrentamos a una tecnología siglos adelantada a cualquier otra a la que nos hayamos enfrentado». La DRA. Amanda Cruz se unió a ellos con sus archivos de investigación en xenobiología. Había pasado años estudiando la fisiología alienígena y probablemente había leído todos los informes disponibles sobre las especies que se estaban destrozando en el sistema Kepler. Su mente científica abordaba los problemas metódicamente, pero Morrison pudo ver la preocupación en su expresión. «He estado analizando las imágenes de combate de la guerra», dijo, activando una pantalla holográfica que mostraba escenas de batallas recientes.
Ambas especies son increíblemente avanzadas, pero luchan como si intentaran demostrar algo en lugar de ganar eficientemente. Los Zeprons usan despliegues masivos de potencia de fuego, mientras que los Crots se basan en la intimidación y la superioridad biológica. Morrison estudió las imágenes de naves alienígenas en combate. La escala era casi imposible de comparar. Los intercambios de armas individuales entre naves capitales liberaron más energía que la que toda la red eléctrica de la Tierra generaba en un año. Cuando una de las enormes naves explotó, la bola de fuego pudo verse desde los sistemas estelares vecinos. Las naves humanas comenzaron su viaje a través del hiperespacio y Morrison aprovechó el tiempo de viaje para entrenar a sus tripulaciones en procedimientos de emergencia. Todos sabían que se dirigían a una situación donde el margen de error era prácticamente nulo. Un solo error podría resultar en que toda su fuerza operativa se evaporara antes de que pudieran siquiera identificar la amenaza. Mientras se acercaban al sistema Kepler, los sensores de largo alcance comenzaron a captar las señales electromagnéticas de la batalla en curso. Las lecturas de energía eran tan intensas que los operadores de los sensores tuvieron que recalibrar repetidamente sus equipos para evitar sobrecargas. El espacio mismo parecía estar en llamas mientras miles de armas se disparaban simultáneamente en un campo de batalla que abarcaba múltiples planetas. Morrison llamó a su personal superior al puente mientras se preparaban para abandonar el hiperespacio. A través de las ventanas, podían ver los lejanos destellos de las armas iluminando la oscuridad como una aurora mortal. Cada destello representaba suficiente fuerza destructiva para arrasar una ciudad, y veían cientos de ellos cada segundo. Recuerden, nuestras órdenes son clasificadas, pero estamos aquí por una razón, dijo Morrison a su tripulación. Manténganse alerta, sigan los protocolos y no subestimen nada de lo que encontremos. Estos imperios alienígenas llevan 3 años luchando entre sí, lo que significa que ambos son extremadamente peligrosos. La cuenta regresiva para la emergencia hiperespacial comenzó y Morrison sintió la tensión habitual que precede a cada misión. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaban a punto de entrar en una zona de guerra donde la nave enemiga más pequeña sería más grande que toda su fuerza operativa combinada y donde la energía ambiental de las armas dispersas podría destruirlos incluso antes de que tuvieran la oportunidad de identificarse. Mientras el USS Liberty y sus 11 naves acompañantes regresaban al espacio normal en el límite del sistema Kepler, se encontraron presenciando el conflicto más destructivo de la historia galáctica, completamente inconscientes de que estaban a punto de convertirse en sus participantes más importantes. En el momento en que las 12 naves humanas se materializaron en el límite del sistema Kepler, todos los sensores en un radio de 1.000.000 de kilómetros detectaron su llegada. Las señales de energía eran tan pequeñas que la mayoría de los sistemas automatizados las clasificaron inicialmente como escombros o boyas de navegación en lugar de naves militares. El almirante Bestar estaba revisando informes tácticos cuando su oficial de comunicaciones se acercó con expresión de confusión. «Almirante, estamos detectando 12 nuevos contactos en la cuadrícula 77 Alfa», informó el oficial. «Los escaneos iniciales sugieren que son naves, pero las lecturas de tamaño deben ser incorrectas. Parecen ser más pequeñas que nuestros cazas». Bestar centró su atención en la pantalla táctica, con sus 4 ojos fijos en los diminutos puntos que habían aparecido en el límite del sistema. Su especie había evolucionado en un mundo de alta gravedad donde el tamaño significaba supervivencia, y su filosofía militar reflejaba esta creencia. Armas más grandes, naves más grandes y demostraciones masivas de poder eran la base de la estrategia zapirana. «Amplíen el sector y realicen un análisis detallado», ordenó Bexar. «Quizás sean drones de reconocimiento avanzados de una facción desconocida». Mientras tanto, a bordo de la nave de mando Croik, el general Xmore experimentaba una confusión similar. Sus biosensores detectaron 12 pequeñas señales de vida acercándose al campo de batalla, pero las lecturas eran tan mínimas que sus sistemas tácticos las descartaban como fantasmas sensoriales. La doctrina militar Croik enfatizaba la superioridad biológica y el crecimiento orgánico, con sus naves más grandes alimentándose literalmente de los enemigos derrotados para volverse aún más poderosas. «General, hemos detectado pequeños objetos que se acercan a la zona de combate», siseó su coordinador sensorial entre dientes afilados. «Son demasiado pequeños para ser amenazas, pero demasiado organizados para ser fenómenos naturales». Ambos comandantes alienígenas pronto se dieron cuenta de que estaban viendo naves espaciales reales, pero la escala desafiaba su comprensión de la guerra moderna. La nave humana más grande medía poco más de 300 metros, mientras que el destructor Zepran más pequeño tenía más de 2 kilómetros de largo. Para poner esto en perspectiva, la nave insignia humana cabía en la bodega de carga de un crucero alienígena estándar con espacio de sobra.
El capitán Morrison abrió canales de comunicación con ambas flotas simultáneamente. Su imagen apareció en las pantallas de las armadas alienígenas, mostrando a un hombre humano de mediana edad con cabello canoso y ojos serenos. La mayoría de las especies alienígenas tenían dificultades para interpretar las expresiones faciales humanas, pero la confianza de Morrison era inconfundible. Este es el capitán Jake Morrison de la nave terrestre USS Liberty, anunció. Hablo en nombre de la Federación Terran para solicitar un alto el fuego inmediato en este sistema. Estamos preparados para mediar en una resolución pacífica de este conflicto. Largue. La respuesta fue inmediata y devastadora para la dignidad humana. En toda la flota cepriana, las tripulaciones del puente estallaron en lo que solo podría describirse como risa. Sus sistemas de traducción tuvieron algunas dificultades con el concepto, pero el significado era claro. El propio almirante Bexar apareció en la comunicación de retorno. Canal, su enorme figura se alzaba incluso a través de la pequeña pantalla. Diminutas criaturas de un mundo desconocido, dijo Bexar, con la voz cargada de la arrogancia de una especie que había conquistado docenas de sistemas estelares. Pilotan juguetes que no calificarían como cápsulas de escape en nuestras naves. Regresen a la pequeña roca que los engendró antes de que sean destruidos accidentalmente por fuego de armas destinadas a naves de guerra reales. La respuesta de los Crocs fue igualmente despectiva, pero más visceral. La imagen del general Cresmore llenó la pantalla, sus rasgos orgánicos cambiaban y se retorcían mientras hablaba. Los comandantes de las naves biológicas consideraban que las naves humanas apenas merecían ser consideradas refrigerios para sus naves vivientes. Parásitos microscópicos, gruñó Craxmore, su traductor, luchando con las metáforas biológicas incrustadas en su lenguaje. Nuestros organismos luchadores más pequeños son más grandes que tu patética colección de fragmentos de metal. Huyan ahora, antes de que decidamos comprobar si sus cascos primitivos son digeribles. Morrison mantuvo su compostura diplomática a pesar de los insultos. Había esperado esta reacción basándose en los informes de inteligencia sobre ambas especies. El tamaño y la intimidación eran elementos fundamentales de sus culturas militares, y las modestas dimensiones de la flota humana se interpretarían naturalmente como una debilidad. La comandante Pack monitoreó los intercambios de comunicación mientras realizaba barridos continuos de sensores en ambas flotas alienígenas. Su análisis táctico revelaba patrones interesantes en su comportamiento de combate. Los Ceprons luchaban con formaciones rígidas y una potencia de fuego abrumadora. Creyendo que la tecnología superior acabaría por desmantelar cualquier oposición, los Crotax utilizaron tácticas de enjambre y ventajas biológicas, confiando en su capacidad regenerativa para sobrevivir a cualquier enemigo. Capitán, ambas flotas nos tratan como una distracción divertida, informó Park. Sus sistemas de armas ni siquiera nos rastrean como amenazas potenciales. No estamos registrando su prioridad de objetivo. Los algoritmos. El teniente comandante Walsh estaba haciendo sutiles ajustes a los sistemas de las naves humanas mientras los alienígenas las descartaban. Su experiencia en ingeniería le había enseñado que las apariencias engañan, y quería que su pequeña flota estuviera preparada para cualquier posibilidad. Las naves humanas podían ser diminutas para los estándares alienígenas, pero contenían tecnología que la galaxia nunca antes había visto. La DRA. Cruz estaba fascinada por la psicología alienígena expuesta. Su formación en xenobiología la había preparado para analizar patrones de comportamiento no humanos, y lo que observaba confirmaba varias teorías sobre cómo las diferentes presiones evolutivas moldeaban el pensamiento militar. Ambas especies evolucionaron en mundos donde el tamaño determinaba la supervivencia, explicó a Morrison. Los Cepreons provienen de un planeta de alta gravedad donde solo las criaturas más grandes podían moverse con eficacia. Los Crotex se desarrollaron en un mundo con depredadores gigantescos donde cualquier cosa pequeña era devorada inmediatamente. Su rechazo a nuestra flota no es tanto arrogancia como un comportamiento instintivo. Las flotas alienígenas continuaron su devastadora guerra ignorando por completo la presencia humana. Los intercambios de armas que podían destruir lunas se consideraban rutinarios, y ninguna de las partes veía razón alguna para modificar sus tácticas para quienes percibían como observadores de una civilización primitiva. Morrison intentó varios enfoques más diplomáticos, ofreciendo asistencia técnica, ayuda humanitaria y servicios de mediación neutral. Cada oferta fue recibida con creciente regocijo por parte de ambos comandantes alienígenas. Comenzaron a tratar las comunicaciones humanas como entretenimiento, compartiendo las grabaciones con sus subordinados como ejemplos de especies inferiores. Intentando participar en conflictos que escapaban a su comprensión, el almirante Bexar finalmente respondió con lo que él consideraba un consejo generoso.
Pequeñas criaturas, su persistencia es divertida pero peligrosa. Este campo de batalla genera niveles de energía que podrían vaporizar toda su colección de juguetes en segundos. Consideren esta nuestra última advertencia para que se retiren a cualquier sistema menor que haya engendrado su patética civilización. El general Cresmore fue menos diplomático. Pequeños bocados han proporcionado suficiente diversión, pero ahora corren el riesgo de convertirse en daños colaterales. Nuestras armas biológicas no distinguen entre enemigos y plagas insignificantes. Partan inmediatamente a menos que deseen convertirse en nutrientes para nuestras naves vivientes. Morrison cerró los canales de comunicación y se dirigió a su personal superior. La fase diplomática de su misión había fracasado por completo, pero esto ya se había previsto. En sus informes clasificados, ambos imperios alienígenas acababan de cometer el error crítico que condenó a civilizaciones más avanzadas de lo que podían imaginar. Habían subestimado a la Tierra. El accidente ocurrió durante lo que los alienígenas considerada una prueba de armas menor. El almirante Bexar estaba demostrando la potencia de su nuevo cañón gravitacional a sus subordinados cuando un error de puntería provocó que el enorme rayo atravesara una sección del espacio previamente inadvertida. La descarga de energía fue lo suficientemente potente como para curvar el espacio-tiempo, creando una breve pero devastadora anomalía gravitacional. El capitán Morrison observó con horror cómo la nave de transporte civil Mercy Sope simplemente dejaba de existir. En un momento estaba allí, transportando a 300 refugiados humanos de un mundo colonial que había sido evacuado debido a la inestabilidad solar. Al instante siguiente, no había más que partículas dispersas y el resplandor desvanecido de átomos fragmentados. La respuesta ceprana fue inmediata e insensible. El oficial de comunicaciones del almirante Bexar envió un breve mensaje reconociendo el incidente como una baja de guerra aceptable. El comandante alienígena expresó un leve pesar por las molestias, pero señaló que las naves pequeñas no debían operar cerca de zonas de combate activo sin la debida autorización. La reacción del general Cresmore fue aún peor. El comandante Croix sugirió que el transporte destruido probablemente llevaba material genético inferior y que su eliminación podría beneficiar a la especie humana a largo plazo. Las tripulaciones de su bionave encontraron el incidente divertido en lugar de trágico. Morrison sintió un escalofrío en el pecho al ver cómo se expandía el campo de escombros. No se trataba de bajas militares ni de pérdidas aceptables en una campaña estratégica. Eran personas inocentes que intentaban ponerse a salvo y que habían sido asesinadas por un descuido irresponsable hacia la vida misma. Los sistemas tácticos de la comandante Park registraron las señales de energía del arma gravitacional que destruyó el transporte. Las lecturas eran asombrosas, representando una fuerza destructiva mayor que la que todo el ejército de la Tierra podía generar. Pero Park llevaba horas estudiando patrones de armas alienígenas y empezaba a notar algo importante. Capitán, sus armas son increíblemente poderosas, pero están diseñadas para objetivos específicos, informó. El cañón gravitacional que destruyó nuestro transporte estaba destinado a romper el blindaje de las naves capitales. Es como usar un misil nuclear para aplastar una mosca. El teniente comandante Walsh estaba realizando diagnósticos en los sistemas defensivos de la flota humana cuando el transporte fue destruido. La indiferencia hacia la vida humana desencadenó algo en su mentalidad de ingeniero que transformó los cálculos técnicos en ira personal. Sus modificaciones a los sistemas de la nave cobraron repentinamente una nueva urgencia. La DRA. Cruz había estado monitoreando las comunicaciones alienígenas durante el incidente, y lo que escuchó hizo que su objetividad científica se evaporara por completo. Ambas especies alienígenas discutían el transporte destruido como si hubiera sido un pequeño peligro para la navegación en lugar de una nave llena de seres vivos. Morrison abrió un nuevo canal de comunicación con ambas flotas alienígenas. Su anterior tono diplomático había desaparecido, reemplazado por algo mucho más peligroso. Cuando su imagen apareció en las pantallas alienígenas esta vez, incluso los sistemas de traducción pudieron detectar el cambio fundamental en su comportamiento. Soy el capitán Jake Morrison de la Federación Terran, dijo, con una voz tan autoritaria que hizo que varias tripulaciones alienígenas del puente pausaran sus conversaciones. Bajo los protocolos de protección territorial de la Tierra, reclamo este sistema bajo jurisdicción humana. Ambas flotas se retirarán de inmediato o enfrentarán las consecuencias correspondientes. La respuesta fue exactamente la que Morrison esperaba. El almirante Bexar estalló en lo que su especie consideraba una carcajada, un sonido parecido al chirrido de metal que resonó por su enorme puente. La idea de que criaturas voladoras reclamaran derechos territoriales sobre un sistema donde imperios reales luchaban era incomprensible. Insectos divertidos,
anunció Bexar a los comandantes de su flota. Las diminutas criaturas creen que pueden desafiar a los imperios que han conquistado sistemas estelares antes de que su patético mundo aprendiera a hacer fuego. Quizás deberíamos darles una demostración de verdadero poder militar. La reacción del general Cresmore fue más directa. Sus bionaves comenzaron a moverse hacia la flota humana con intenciones depredadoras, sus alas orgánicas vibrando de anticipación. La doctrina militar de los Crocs enfatizaba la creación de ejemplares de especies inferiores para desalentar futuros desafíos a su autoridad. Morrison cerró el canal de comunicación y se dirigió a su personal superior. La fase diplomática había terminado oficialmente, y ahora descubrirían si la confianza de la Tierra en enviar 12 naves pequeñas para desafiar a los imperios galácticos estaba justificada o era suicida. El almirante Bexar seleccionó uno de sus destructores más pequeños para encargarse del problema humano. La nave aún tenía más de 2 kilómetros de largo y contaba con suficiente potencia de fuego para arrasar continentes, pero se consideraba prescindible si los humanos tenían alguna capacidad defensiva inesperada. El capitán del destructor recibió la orden de vaporizar la flota humana como lección para otras especies menores que podrían. Desafiando la autoridad ceprana, el destructor alienígena se acercó a la formación humana con despreocupada arrogancia. Sus escudos estaban al mínimo, justo lo suficiente para desviar los escombros de la batalla cercana. Sus sistemas de armas se cargaban lentamente. Como si la tripulación no tuviera prisa por completar una tarea tan sencilla, el comandante Park coordinó la respuesta humana con una precisión que habría impresionado a cualquier estratega militar. Las 12 naves humanas se pusieron en formación de ataque simultáneamente, con sus sistemas de puntería fijados en el destructor que se acercaba con una precisión que desafiaba su pequeño tamaño. Todas las naves, prepárense para disparar a mi señal, ordenó Morrison. Apunten a sus sistemas primarios y recuerden lo que le hicieron a personas inocentes. Las armas humanas no se parecían en nada a lo que los alienígenas esperaban. En lugar de enormes cañones de plasma o disruptores gravitacionales, las naves humanas disparaban rayos de pulso electromagnético que inutilizaban por completo los sistemas electrónicos. Rayos disruptores cuánticos que desgarraban enlaces moleculares a nivel atómico y proyectiles cinéticos acelerados a una velocidad cercana a la de la luz mediante sistemas de rieles magnéticos. Los escudos del destructor alienígena, diseñados para desviar armas de energía y ataques de plasma, eran completamente inútiles contra proyectiles sólidos que se movían a velocidades relativistas. Las balas de tungsteno atravesaron el casco alienígena como balas de papel, creando enormes explosiones internas al transferir su energía cinética a la estructura de la nave. Las armas de pulso electromagnético sobrecargaron simultáneamente todos los sistemas electrónicos del destructor. Las luces se apagaron. La gravedad artificial falló y los sistemas de soporte vital se apagaron. La tripulación se encontró flotando en la oscuridad mientras su nave se desgarraba a su alrededor. Los disruptores cuánticos apuntaban. Los componentes estructurales del destructor rompían los enlaces moleculares que mantenían unido el casco. En cuestión de segundos, la enorme nave alienígena se desintegraba de adentro hacia afuera. Su avanzado blindaje se convirtió en polvo quebradizo que se dispersó en el espacio. El combate duró menos de 30 segundos. Al terminar, no quedaba nada del destructor excepto una nube de escombros y radiación en expansión. Las naves humanas permanecieron en perfecta formación. Sus sistemas de armas ya estaban detectando nuevos objetivos. Ambas flotas alienígenas guardaron silencio por primera vez en meses. El almirante Bexar observaba su despliegue táctico con incredulidad, incapaz de comprender cómo 12 naves diminutas habían destruido una nave de guerra moderna en segundos. Los biocensores del general Xmore emitían advertencias a gritos sobre nuevos tipos de armas contra las que sus naves vivientes no tenían defensa. Por primera vez en la historia galáctica, alguien acababa de demostrar que el tamaño no era el factor decisivo en el combate espacial. La destrucción del destructor envió ondas de choque a través de ambas flotas alienígenas que fueron mucho más allá de la explosión física. El almirante Bestar ordenó de inmediato a sus oficiales de inteligencia que realizaran un análisis de emergencia de las armas humanas, mientras que los biocensores del general Cresmore S comenzaron a escanear frenéticamente en busca de nuevos tipos de amenazas que nunca antes habían encontrado. Lo que descubrieron en las horas siguientes cambió todo lo que creían saber sobre la guerra. Los oficiales científicos del almirante Bexar trabajaron desesperadamente para comprender cómo naves tan pequeñas podían generar efectos de armas que sus naves más grandes no podían igualar. Los informes iniciales fueron tan inquietantes que Bexar ordenó verificarlos 3 veces antes de aceptar los resultados. Almirante, los humanos no están usando armas de energía convencionales. Su científico jefe informó con evidente temor en la voz.
Sus armas de proyectiles alcanzan velocidades que deberían ser imposibles para naves de ese tamaño. Sus pulsos electromagnéticos están sintonizados con precisión para desactivar nuestros procesadores cuánticos. Sus disruptores moleculares atacan enlaces atómicos específicos en todos nuestros materiales. El general Xmore recibía información igualmente aterradora de sus analistas biológicos. La comprensión Croc de la guerra se basaba en la adaptación orgánica y las capacidades regenerativas, pero las armas humanas parecían diseñadas para explotar debilidades biológicas que nadie había considerado nunca como vulnerabilidades. General, las naves pequeñas llevan armas que atacan el tejido vivo a nivel celular. Su bioanalista principal siseó entre dientes afilados. Sus frecuencias electromagnéticas pueden alterar las vías neuronales de nuestra especie. Sus armas cinéticas se mueven demasiado rápido para que nuestra armadura orgánica se adapte. Nuestras capacidades regenerativas son inútiles contra ataques que destruyen material genético. El capitán Morrison decidió que era hora de educar a ambos comandantes alienígenas sobre la realidad a la que se enfrentaban. Abrió canales de comunicación con ambas flotas simultáneamente, pero esta vez su mensaje llegó. Información que transformaría su comprensión de la guerra galáctica. Almirante Vestar, General Xmore, ambos cometieron el error de juzgar. La capacidad militar se basa en el tamaño de la nave en lugar de la efectividad táctica, comenzó Morrison. La Tierra desarrolló armas diseñadas para acabar con el conflicto. Actúa con rapidez y eficiencia en lugar de intimidar a los enemigos con demostraciones de poder puro. Morrison activó pantallas tácticas que mostraban un análisis detallado de ambas flotas alienígenas. La comandante Park llevaba horas estudiando sus formaciones y debilidades, y lo que había descubierto habría impresionado a cualquier estratega militar de la galaxia. Sus naves ceprianas dependen de escudos de energía y procesadores cuánticos vulnerables a la perturbación electromagnética, explicó Morrison. Sus formaciones están optimizadas para una potencia de fuego máxima, pero dejan los sistemas críticos expuestos a ataques de precisión. Los camarotes de su tripulación están ubicados cerca de los núcleos de energía, lo que los hace vulnerables a fallos en cascada. Las tripulaciones del puente cepriano observaron con creciente horror cómo los sensores humanos diseccionaban sus naves de guerra más avanzadas con precisión quirúrgica. Debilidades que sus propios ingenieros nunca habían considerado estaban resaltadas en rojo en las pantallas tácticas. Morrison entonces centró su atención en la flota Croik con un análisis igualmente devastador. Sus bionaves poseen impresionantes capacidades regenerativas, pero son organismos vivos con limitaciones biológicas. Sus redes neuronales son vulnerables a frecuencias electromagnéticas específicas. Su armadura orgánica se adapta a las armas de energía, pero no puede evolucionar lo suficientemente rápido como para soportar impactos cinéticos a velocidades relativistas. La DRA. Cruz proporcionó análisis científicos adicionales que hicieron que ambas especies alienígenas cuestionaran sus suposiciones fundamentales sobre la guerra biológica. Su experiencia en xenobiología le permitió identificar debilidades en la fisiología alienígena que sus propios oficiales médicos nunca habían reconocido como vulnerabilidades de combate. El sistema nervioso cefriano opera en frecuencias cuánticas que pueden ser alteradas por pulsos electromagnéticos debidamente calibrados. Explicó que el proceso de regeneración crótica requiere proteínas celulares específicas que pueden ser destruidas por armas moleculares dirigidas. Ambas especies desarrollan capacidades defensivas contra las amenazas en sus mundos de origen, pero la Tierra representa un camino evolutivo completamente diferente. El teniente comandante Walsh comenzó a demostrar las ventajas tecnológicas que proporcionaba la ingeniería humana. Mientras que las naves alienígenas se construían para impresionantes demostraciones de poder, las naves humanas se diseñaron con la eficiencia y la adaptabilidad como objetivos principales. Nuestras naves pueden ser más pequeñas, pero cuentan con sistemas informáticos más avanzados que pueden adaptarse a nuevas amenazas en tiempo real, explicó Walsh. Nuestras armas son modulares y pueden reconfigurarse para diferentes objetivos en segundos. Nuestros sistemas de energía están distribuidos por toda la nave en lugar de concentrarse en reactores centrales vulnerables. Las naves humanas comenzaron a realizar maniobras que deberían haber sido imposibles para naves de su tamaño. Se movían con una coordinación que sugería que su computadora. Los sistemas compartían información más rápido de lo que los sensores alienígenas podían rastrear. Sus cambios de formación ocurren simultáneamente en las 12 naves. Como si estuvieran controladas por una sola mente, el comandante Park reveló el verdadero alcance de las ventajas tácticas humanas al demostrar la capacidad de sus sensores.
Las naves humanas habían estado mapeando discretamente ambas flotas alienígenas desde su llegada, identificando no solo las posiciones de las naves, sino también la ubicación de la tripulación, el estado de las armas y las vulnerabilidades del sistema. Hemos estado analizando sus patrones tácticos durante horas, anunció Park. Sabemos que naves tienen poca munición, que tripulaciones están fatigadas por operaciones de combate prolongadas y que naves tienen problemas de mantenimiento que afectan su rendimiento. Nuestros sistemas de puntería pueden identificar y explotar las debilidades más rápido de lo que sus tripulaciones pueden responder a ellas. El almirante Bexar se encontró en la posición sin precedentes de enfrentarse a un enemigo que entendía su flota mejor que él. El análisis humano había identificado fallas en las tácticas ceprianas que siglos de tradición militar nunca habían reconocido como problemas. El general Cresmore se sintió igualmente perturbado al descubrir que los sensores humanos podían leer indicadores biológicos en toda su flota. Sabían que tripulaciones estaban heridas, que naves estaban enfermas y que naves biológicas sufrían de enfermedades genéticas. Inestabilidades que afectaron su efectividad en combate. Dot Morrison dio su advertencia final con la tranquila confianza de quien ostentaba todas las ventajas tácticas. Ambos imperios llevan 3 años librando esta guerra sin lograr la victoria porque utilizan las mismas estrategias el uno contra el otro. La Tierra representa algo que ninguno de los dos ha experimentado antes. Una especie que aprendió la guerra en el entorno evolutivo más competitivo de la galaxia. El capitán humano hizo una pausa para asimilar sus palabras antes de continuar. En la Tierra, todas las especies que sobrevivieron lo hicieron volviéndose más eficientes matando que todo lo demás a su alrededor. No evolucionamos para ser los más grandes ni los más fuertes. Evolucionamos para ser los más inteligentes y adaptables. Nuestras armas reflejan esta filosofía. La imagen de Morrison apareció en todas las pantallas de ambas flotas como el almirante Bexar entregó su ultimátum. Pueden retirarse de este sistema pacíficamente y negociar un acuerdo que ponga fin a esta guerra sin sentido, o pueden descubrir por qué la Tierra tuvo la confianza suficiente para enviar 12 pequeñas naves a desafiar a imperios que llevaban años estancados. El silencio que siguió solo fue roto por el ruido de fondo de los sistemas de armas cargando y las tripulaciones preparándose para lo que ambos comandantes alienígenas comprendían que sería la batalla más importante de sus carreras militares. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, tanto el almirante Bexar como el general Cresmore comprendieron que ya no luchaban solo entre sí, sino que se enfrentaban a una fuerza que potencialmente podría derrotarlos a ambos. El almirante Bexar tomó la decisión que atormentaría a los historiadores militares durante generaciones. En lugar de aceptar el ultimátum humano, optó por preservar el honor zapiano mediante lo que creía que sería una abrumadora demostración de fuerza. Su orgullo no podía aceptar que pequeñas naves de un mundo desconocido hubieran expuesto las debilidades de su poderosa flota. Todas las naves, prepárense para un asalto total a las naves humanas, ordenó Bexar. Les mostraremos a estos insectos lo que sucede cuando especies inferiores desafían. El Imperio Zefriano. Atacar las 12 naves simultáneamente y destruirlas por completo. El general Cresmore vio una oportunidad en la decisión de Bexar. Por primera vez en 3 años de guerra, ambos comandantes alienígenas encontraron un punto en común en su odio compartido hacia los humanos que los habían humillado. El general Croduct abrió canales de comunicación para coordinarse con su antiguo enemigo. Almirante, nuestras flotas atacarán juntas, declaró Xmore. Una vez que eliminemos a estas presuntuosas criaturas, podremos volver a nuestra guerra con el respeto mutuo restaurado. El sitio era aterrador en su alcance. Más de 4.000 naves de guerra alienígenas comenzaron a avanzar hacia 12 naves humanas en el mayor asalto coordinado de la historia galáctica. Los Dreadnoughts ceprianos cargaron sus cañones de plasma mientras las Bioips Kroik extendían sus armas orgánicas. La potencia de fuego combinada que se acercaba a la flota humana podría haber destruido sistemas estelares enteros. El capitán Morrison observó cómo las formaciones alienígenas convergían en su posición y solo sintió una serena determinación. Su tripulación se había entrenado para este momento durante toda su carrera, aunque nunca hubieran imaginado enfrentarse a semejantes adversidades. La Tierra los había enviado aquí sabiendo exactamente lo que encontrarían. Todas las naves, ejecuten el protocolo 7, ordenó Morrison. Recuerden su entrenamiento y confíen en su equipo. Estamos a punto de enseñarle a la galaxia por qué la Tierra construye naves pequeñas que luchan como gigantes. El comandante Park activó el sistema de coordinación táctica que unió a las 12 naves humanas en una sola unidad de combate. Sus sistemas informáticos comenzaron a compartir información a velocidades que hacían que los procesadores cuánticos alienígenas parecieran primitivos.
Cada capitán humano conocía la posición y el estado de todas las demás naves en tiempo real. La batalla comenzó con los alienígenas, esperando la aniquilación completa en cuestión de segundos. En cambio, descubrieron que 12 naves humanas podían estar en 12 lugares diferentes simultáneamente mientras luchaban como una unidad coordinada. Las naves humanas se movían entre las formaciones alienígenas, como depredadores cazando en manada. El teniente comandante Walsh había programado sus sistemas de armas para atacar automáticamente las vulnerabilidades específicas que el Dr. Cruz había identificado en cada especie alienígena. Las naves humanas no desperdiciaban tiempo ni munición en secciones fuertemente blindadas cuando podían atacar sistemas críticos con precisión quirúrgica. Las naves zaparianas descubrieron que sus procesadores cuánticos fallaban uno a uno a medida que los pulsos electromagnéticos quemaban sus componentes más avanzados. Sus enormes cañones de plasma se volvieron inútiles cuando las balas cinéticas destruyeron sus sistemas de puntería. Sus armas gravitacionales se volvieron contra ellas a medida que los disruptores moleculares debilitaban los campos de contención. Las bionaves Croc descubrieron que su armadura viviente no podía adaptarse con la suficiente rapidez para defenderse de armas que se movían a una velocidad superior a la que sus sistemas nerviosos podían procesar. Su capacidad regenerativa se convirtió en un lastre cuando las frecuencias electromagnéticas interrumpieron sus mecanismos de reparación celular. Sus armas orgánicas se debilitaron a medida que los ataques moleculares dirigidos destruían sus componentes biológicos. La nave insignia de Morrison se precipitó entre dos dreadnoughts ceprianos que intentaban cercar su posición con fuego cruzado. En lugar de quedar atrapados, el USS Liberty usó su masa contra ellos disparando proyectiles cinéticos que atravesaron una nave e impactaron a la otra. Ambas naves alienígenas sufrieron daños catastróficos en lo que pareció ser un solo ataque. El comandante Park dirigió al USS Independence y al USS Defiance en un ataque coordinado contra un grupo de bioips Kruak. Las naves humanas se movían con tanta precisión que parecían bailar a través de la formación alienígena mientras sus armas inutilizaban sistemáticamente todas las naves orgánicas que encontraban. Las tripulaciones alienígenas comenzaron a reportar fallas en los sistemas a un ritmo que abrumaba a sus equipos de control de daños. Las armas humanas no estaban destruyendo caderas por completo, sino que las incapacitaron con ataques quirúrgicos que las dejaron indefensas pero intactas. Esta guerra psicológica resultó incluso más devastadora que la destrucción total. El almirante Bexar observó cómo su poderosa flota era desmantelada por enemigos que apenas podía ver en sus pantallas tácticas. Las naves humanas se movían demasiado rápido para que sus armas las rastrearan con precisión. Y cuando lograron disparar, las diminutas naves, de alguna manera, anticiparon los ataques. Y se pusieron a salvo. El general Cresmore experimentó el horror de ver perder a sus bionaves. Su voluntad de luchar como armas humanas perturbó sus sistemas nerviosos. Las naves vivientes comenzaron a retirarse instintivamente ante amenazas que no podían comprender ni adaptarse para defenderse. La DRA. Dot Cruz monitoreó los canales de comunicación alienígenas e informó que ambas flotas estaban experimentando un colapso total de la estructura de mando. Las tripulaciones abandonaban las naves, los capitanes rechazaban las órdenes y formaciones enteras huían de la zona de batalla presas del pánico. Dot, en 2 horas, la mayor batalla espacial de la historia galáctica había terminado. No porque los alienígenas hubieran sido destruidos, sino porque habían sido superados en combate de forma tan aplastante que una resistencia continua era imposible. Miles de naves de guerra alienígenas flotaban muertas en el espacio o huían hacia los confines del sistema. Morrison abrió canales de comunicación con ambos comandantes derrotados. La imagen del almirante Bexar mostraba a un líder destrozado cuya comprensión de la guerra se había destrozado por completo. El general Cresmore parecía haber envejecido décadas en el lapso de una sola batalla. Almirante general, sus flotas están derrotadas, pero no destruidas. Morrison anunció, la Tierra les ofrece la misma opción que les presentamos antes de que comenzara esta batalla. Retírense del sistema y negocien un final pacífico para su guerra o enfrenten las consecuencias de una agresión continua. Ambos comandantes alienígenas aceptaron los términos humanos de inmediato. La alternativa era demasiado terrible para contemplarla. Sus poderosos imperios habían sido humillados por 12 pequeñas naves de un mundo del que nunca habían oído hablar hasta hoy. Las consecuencias de la batalla transformaron la política galáctica para siempre. Morrison estableció los acuerdos Kepler con la Tierra, sirviendo como mediador y protector del sector Nexus. Ambos imperios alienígenas acordaron términos de paz que habrían considerado insultantes antes de comprender lo que la eficiencia militar humana podía lograr.
La noticia de la batalla se extendió por toda la galaxia en cuestión de días. Otros conflictos entre especies alienígenas comenzaron a terminar a medida que se corría la voz sobre lo que había sucedido cuando alguien desafió a la pequeña flota terrestre. La galaxia aprendió que el tamaño de las naves no significaba nada cuando se enfrentaban a oponentes que entendían que la guerra se trataba de ganar, no de impresionar. El capitán Morrison recibió nuevas órdenes antes de que finalizaran las negociaciones de paz. La Tierra estaba enviando pequeñas flotas adicionales a otros sectores donde los conflictos alienígenas amenazaban la estabilidad galáctica. La galaxia estaba a punto de descubrir que el enfoque de la humanidad ante los problemas militares no se limitaba a un solo enfrentamiento. Las especies que se habían burlado de la pequeña flota terrestre ahora se enfrentaban a una nueva realidad donde el tamaño y la intimidación ya no eran los factores principales en el combate espacial. La eficiencia y adaptabilidad humanas habían demostrado ser superiores a las demostraciones extraterrestres de poder bruto, y el equilibrio de la civilización galáctica nunca volvería a ser el mismo.